Vamos a pasar a la mesa redonda titulada Nuevas áreas de estudio en toxicología y la nueva normalidad. Para eso vamos a contar con la presencia del doctor Moisés García, que será nuestro moderador el día de hoy, y también con la participación de nuestros tres panelistas. En primer lugar, el doctor Eduardo de la Peña, quien es licenciado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Navarra, España, doctor en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Es becario también internacional, fue becario internacional de la International Agency for Research in Cancer, es presidente de honor de la Asociación Española de Toxicología, AETOX, desde el año 2009, es fundador de la Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos, REMA, fundador de la Sociedad de Mutagénesis y Genómica Ambiental, SEMA, y fundador también de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, insignia de plata, y fundador y coordinador de la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química, editor de la revista de Toxicología de la ETOX desde hasta el 2001. Entonces, le damos la bienvenida y muchas gracias, obviamente, por su presencia aquí con nosotros. También vamos a tener como panelista al doctor José María Monserrat, quien es formado con honores en biología en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Realizó su maestría en bioestadística y su doctorado en la Universidad Federal de Río Grande en la FUR, Brasil. Es profesor de la Universidad Federal de Río Grande, FUR, desde el 2002 y profesor permanente en los cursos de posgrado de acuicultura y ciencias fisiológicas de la misma universidad. Ha publicado más de 209 trabajos científicos y 8 capítulos de libros en las áreas de acuicultura, estrés oxidativo en organismos acuáticos, quimioprevención de compuestos tóxicos y nanotoxicología. Hasta la fecha tiene 4.838 citas, un índice H de 36 según la base Scopus. Es también miembro del cuerpo editorial de las revistas Marine Life Science and Technology y Chemistry and Ecology. Y finalmente, y no menos importante, también tenemos como panelista al doctor Sergio Villalobos, quien es un toxicólogo con más de 21 años de experiencia en el sector privado. Él tiene un PhD en farmacología y toxicología de la Universidad de California en Davis y un postdoctorado en toxicología acuática de Michigan State University en East Lansing. Con anterioridad a ello, obtuvo su pregrado de Biología Marina en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y Cartagena en Colombia. Actualmente se desempeña como experto en toxicología ambiental con la compañía BP, British Petroleum, en la unidad de gestión de riesgos del producto, con quienes está vinculado desde el año 2011. En las ciencias del medio ambiente y salud humana, sus experiencias destacan en la toxicología computacional y evaluaciones de primera línea para identificación de riesgo ambiental, química verdes y sostenibilidad, y neutralidad cero, huella de carbono, agua y otros recursos naturales, como respuesta a la seriedad que representa el cambio climático ante el mundo. Él también trabajó en la industria agroquímica Syngenta Corp, Syngenta Crop Protection y en petroquímicas. Él es miembro de la Sociedad de Toxicología, SOT, y de la Organización Hispana de Toxicólogos, asimismo de la Society of Environmental Chemistry and Toxicology, CETAC. Entonces, dando la bienvenida, le damos también el pase al doctor Moisés García, quien será, como ya les comenté al inicio, nuestro moderador. Muchísimas gracias a todos por su participación. Adelante, doctor García. Muy buenas tardes. Saludando previamente a los organizadores de este Congreso Internacional y Nacional de Toxicología. Asimismo, también saludar al doctor Sergio Villalobos, al doctor Eduardo de la Peña y al doctor José María Monserrat, quienes van a ser las personas que van a exponer sobre este tema tan importante de los nuevos campos dentro de la toxicología. Lo importante es que cada vez que se realiza un congreso internacional de toxicología, tenemos esa gran oportunidad de tener profesionales de alta categoría y de profundidad de conocimientos, y que considero que es una situación que motiva no solamente a los profesionales de nuestro país, Perú, sino también a todos los estudiantes de la rama de la salud y en especial de la toxicología. Actualmente
ya se habla sobre la toxicología computacional desde hace muchos años, sobre la nanotoxicología y también sobre situaciones de toxicología experimental. Aquí tenemos presente a excelentes investigadores sobre este campo. Y esto me hace recordar cuando en sucesivas veces que nosotros realizábamos los congresos en años anteriores, hablábamos sobre la problemática de los metales pesados en el mundo. Hablábamos sobre la liberación del famoso freón muchos años atrás, en los que se cree de que tenga los graves problemas a nivel de la capa de ozono. Situaciones que dentro de la toxicología, como ustedes verán, se va dinamizando. Existen cambios y es importante tomar nota sobre la toxicología computacional, sobre la nanotoxicología y también sobre los cambios que se están realizando dentro de la toxicología experimental. Y esto es lo que vamos a escuchar de parte de nuestros expositores para poder ilustrarnos y posteriormente realizar algunas preguntas referentes a los temas al tema de exposición. Al terminar la reunión, el moderador, de acuerdo a criterio, podría realizar alguna pregunta, pero sería interesante, Andy, tomar en consideración las preguntas de las personas que nos están escuchando. El tiempo de exposición de cada uno de los panelistas son de 15 minutos. Tiempo considero insuficiente para poder hablar sobre temas demasiado importantes. Por lo tanto, los temas a tratarse ahora están relacionados a la toxicología computacional, están relacionados a la nanotoxicología y están relacionados a lo que es la toxicología experimental. Voy a dar paso y voy a invitar al doctor José María Montserrat. Por favor, doctor José María Montserrat, ¿podría hacernos algún comentario de su experiencia profesional sobre este campo? No se le escucha, doctor. Sí. No, Ahora sí. Ahora me escuchan. Sí. Bueno, agradecido a todos los presentes por la oportunidad de participar. Digamos que el título de la mesa redonda me indujo a hacer una profunda autorreflexión porque, digamos, la nueva normalidad automáticamente llama a la cuestión pandémica y en mi opinión, tal vez la nueva normalidad como catalizador, tal vez, de nuevas áreas de estudio en toxicología, o tal vez, si no nuevas, por lo menos poco abordadas. Entonces, lo que yo había pensado hablar se refiere a mi experiencia como profesor de estadística en el curso de toxicología que tenemos acá en la Universidad Federal do Río Grande, la FURGI. ¿Cómo se relaciona eso con la posgraduación durante esta etapa pandémica? ¿Y qué perspectiva, desde mi visión particular de Brasil, veo a futuro? ¿Sí? Esos serán los ejes de los cuales iré a hablar. Entonces, primera cuestión, la situación sanitaria en Brasil es realmente mala. La vacunación está muy atrasada. Para que tengan una idea,
existe un sitio que uno puede consultar aquí para tener una estimación de cuándo uno va a ser vacunado, la primera dosis. Y en mi caso particular soy de un grupo prioritario porque soy docente que han sido definidos dentro del grupo prioritario, y por mi faja etaria me tocaría teóricamente en este mes, teóricamente. Ahora, si pensamos en un chico o una chica de 25 años, por dar una edad, la expectativa de vacunarse en Brasil, por lo menos en el estado en donde yo resido, que es el estado de Río Grande do Sul, la expectativa de vacunarse, la primera dosis, es de acá a 6 meses. O sea, eso genera una dinámica de enseñanza e investigación realmente compleja, ¿sí? ¿Compleja en qué sentido? Compleja en el sentido de que todas las actividades de investigación en nuestra universidad han sido restringidas aproximadamente a un 20% de su capacidad máxima. En particular, los alumnos y alumnas de grado, o sea, no de posgrado, de grado, en mi instituto, yo pertenezco al Instituto de Ciencias Biológicas en la universidad, no tienen permiso para hacer sus investigaciones por la cuestión sanitaria reinante. Entonces, eso nos genera varios problemas sumados a los problemas de índole social, económica, en la cual, en mi caso particular, varios alumnos del curso de toxicología están teniendo que trabajar por la situación realmente complicada, incluso a nivel económico, y donde las diferencias de conectividad y recursos de internet y demás se ponen muy de manifiesto, ¿sí? De una forma realmente cruda. En el caso de los alumnas y alumnos de posgrado, tenemos que entender que en Brasil, por lo menos de lo que estuve revisando en el periodo 2011 al 2016, el 95% de las publicaciones registradas en base de datos como Web of Science provenieron de universidades públicas que por su vez generan esa información científica por la actividad de los posgrados, ¿sí? Entonces la cuestión ahora pasa a ser cómo nos adecuamos a esta situación en la cual los alumnos y las alumnas de posgrado tienen un acceso extremadamente restricto a los laboratorios. Y esto ha generado obviamente una serie de conflictos en los cuales uno entra en una, digamos, básicamente en un manejo de contención de daños, porque no hay solución cercana a la ideal. Y bueno, entonces tenemos diferentes situaciones, alumnas y alumnos de posgrado que están cerca de defender su maestría o su tesis de doctorado, que están necesitando cerrar sus últimos experimentos para poder defender sus disertaciones o tesis. Esa clase de alumnos en este momento dentro de la jerarquía de uso de los laboratorios tienen prioridad en nuestra universidad. O sea, los alumnos que están en el último semestre, en el caso de maestrías, o en el último año, en el caso de doctorado, tienen prioridad sobre los alumnos que entraron más tarde a los diferentes programas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, los que entran ahora se encuentran en una situación en la cual se puede hacer qué proyecto se puede pensar y qué cronograma se puede pensar,
porque ese es el problema. No tenemos un horizonte definido más allá de las estimaciones que les acabo de dar, de mencionar por este site de estimación de vacunación, ¿sí? Que es además la primera dosis. Bueno, entonces, en esa situación comienzan a aparecer entonces las nuevas áreas, o áreas tal vez no tan abordadas, por lo menos desde mi experiencia propia, profesional, donde se enfatiza mucho y varios alumnas y alumnas de diferentes profesores de diferentes cursos de posgrado están optando por temáticas en esta primera fase que van desde metaanálisis hasta ensayos in sílico, que pueden ser desde docaje molecular hasta simulaciones de tablas de vida, por ejemplo, y simulando diferentes escenarios de exposición, en el caso particular mío, a nanomateriales, pero en otros casos a otros temas. Y porque por otro lado tenemos que entender que para poder defender una maestría, una tesis, hay exigencias mínimas que cumplir, ¿no? Y que muchas veces, por lo menos en muchos de los programas que son albergados en la universidad donde trabajo, en la FURGI, esa exigencia implica tener, por ejemplo, en doctorado, ya publicado un trabajo, enviado otro para submisión, etcétera, etcétera, y eso obviamente implica una presión de tiempo que ahora se ve dificultada. Desde las agencias financiadoras, lo que se ha hecho es extender el plazo de becas para alumnas y alumnas de maestría y doctorado, ¿sí? Sin embargo, esas extensiones quitan lugares a los nuevos alumnos. O sea, si se le da cada programa, en Brasil, cada programa de posgrado tiene una cota, un número de bolsas que depende de el concepto que tiene el programa, ¿no? Que surge de evaluaciones cuadrianuales. Entonces, ese número finito de becas, si se da una extensión, implica que se saca para los nuevos alumnos o alumnas que por ventura entraran. Lo cual en definitiva significa que la gente que se está postulando para entrar ha disminuido, porque la expectativa de tener una beca ha disminuido porque saben que estarán prorrogadas por 3 o 6 meses. 6 meses es el plazo máximo que dan las agencias financiadoras de Brasil para extender el plazo, que acá en Brasil son 2 años para la maestría y 4 años para el doctorado. Usualmente, pasado ese plazo, no se extiende la beca y ahora se ha hecho por una circunstancia excepcional de la pandemia. Entonces, la situación acá es un énfasis en trabajos, sea de revisión de literatura, revisiones sistemáticas, metaanálisis y trabajos que tengan que ver con ensayos in sílico, que es una parte dentro de lo problemático y lo complejo que es la situación. Es una parte que yo por lo menos rescato como positiva porque por varios motivos, ¿no? Primero porque me parece que tener habilidades en todo lo que tenga que ver con toxicología in sílico es realmente muy importante. Yo no soy un experto, pero trabajo en colaboración con personal del centro de computación de nuestra universidad y es un universo para mi gusto fascinante y da otra perspectiva para la formación de los alumnos.
Y por otro lado, la cuestión del metaanálisis me ha parecido algo realmente provechoso, porque yo no sé cuál será la opinión de ustedes, pero muchas veces yo con colegas, no solo de Brasil, sino fuera de Brasil, muchas veces lo que surge en las conversaciones es que los alumnos leen poco, ¿sí? Y yo veo que la cuestión de hacer una revisión sistemática y sobre todo muchas veces cuando se busca un metaanálisis, fuerza a leer como un poco más de, con un poco, no, bastante más atención que lo normal. No sé si seré ingenuo, pero de alguna forma me da una cierta esperanza de que eso relance una forma de lectura que hoy por hoy yo observo bastante problemática en muchos casos, ¿sí? Bueno, eso es lo que tengo para comentar en particular. No sabemos a futuro exactamente cómo se va a instrumentar la vuelta a esa normalidad que decía la mesa redonda. Estamos pensando en métodos de clases híbridos. Eso todavía está lejos porque gran mayoría de las personas no están vacunadas y la faja etaria de los alumnos mucho menos. Eso, por otro lado, nuevamente haciendo, yo no quiero hacer una visión falsamente optimista o falsamente positiva, pero hay cosas positivas en el sentido que como profesor nos hemos forzado a crear contenidos y revisar todas nuestras materias que damos, buscar nuevas formas de generar comunicación online, básicamente, y eso, volviendo a la normalidad, también va a ser un material adicional que va a quedar, ¿no? Y así como varias otras costumbres que hemos ido adoptando a lo largo de la pandemia, yo creo que muchas de ellas van a quedar. Eso era lo que tenía para decir. Ahora al doctor Eduardo de la Peña. Doctor Eduardo de la Peña, por favor. Para mí, buenas tardes para ustedes. Mi visión la voy a hacer con una serie de diapositivas que he preparado, que va para agilizar, a ver si lo puedo hacer, porque veo que aquí está. Yo creo que ustedes lo ven y no, todavía no. Lo primero es cómo he abordado esta cuestión. Y yo lo primero que he analizado es... Disculpe, doctor de la Peña, aún no se puede ver su presentación. ¿Se ve? No, todavía no, me parece que todavía no. Coloque, por favor, la opción de compartir pantalla. Sí, lo he hecho, pero voy a ver, un momento. Perdón. A ver, es lo que voy a cerrarlo. Me es más sencillo. A ver, compartir pantalla, sí. Perdonen. No, lo primero que iba a decir es agradecer la participación en esta noche, bueno, esta tarde para ustedes, y me siento muy satisfecho de poder compartir con ustedes esta mesa redonda. Y entonces yo mi presentación la he basado fundamentalmente en los datos que tengo de una encuesta sobre de dónde proceden las personas que visitan la red a la que yo dirijo. Y entonces veo que hay consultorías, hay docencia, hay urgencias, hay investigación, hay control, hay información. Esos son por una parte. Y luego, ¿qué hacen
estas personas? Pues unos trabajan en toxicología reguladora, toxicología clínica, seguridad alimentaria, toxicología ambiental. Y entonces sobre esa base, ayer cuando lo exponía, esta diapositiva no la puse y hoy la he puesto como inicial. La segunda parte de mi intervención es qué nuevas cosas se están haciendo. Y entonces para ello lo que he utilizado es la próxima semana tenemos una jornada científica de toxicología ambiental y ecotoxicología, también virtual. Y en ella podemos ver que hay, es un problema, a ver si lo... repercusiones de la estrategia europea sobre productos químicos para su sostenibilidad. Esta es una idea. Otra es investigación, métodos alternativos en la investigación de suelos contaminados. Problemática de los plásticos implicados en ecotoxicología. Otro campo es fitotoxicidad de los antibióticos en plantas terrestres cultivadas y no cultivadas. Y evaluación potencial de biocidas, metabolitos de plantas en insectos y avances y ejemplos de aplicación computacionales para la predicción de efectos ecotoxicológicos. Y por supuesto, lo de la Red Iberoamericana de Toxicología. Junto a estos nuevos temas, yo lo que quería introducir es voy a saltarme los datos porque voy a ir a cómo lo planteo desde mi punto de vista como asociación de toxicología y la importancia en la evaluación toxicológica, que ahora mismo hay un problema para la evaluación, no ya tan solo por la pandemia, sino que no se pueden utilizar animales. Entonces, ante esa perspectiva está el desarrollo importantísimo de métodos alternativos. Y esto es una necesidad imperiosa, porque está prohibido utilizar animales, a no ser que estén totalmente justificados. Y por eso les hablo desde la Red Española de Métodos Alternativos, que fue una iniciativa que comenzamos en el año 99 y que en la actualidad ya está de obligado cumplimiento en toda la legislación europea. Luego vemos evaluación toxicológica, necesidad de métodos alternativos y otra de las sociedades en las que está implicado es en evaluación mutagénica. La evaluación toxicológica, en mi caso, siempre la he hecho mediante ensayos de corta duración utilizando sistemas bacterianos o cultivos celulares. Y esto es una nueva, no ya tan nueva, pero activa necesidad. ¿Por qué? Porque hay un impedimento en el uso de animales. Y esta era un poco el meollo de mi presentación. Ver desde dónde partimos, qué personal tenemos y sobre estos temas, evaluación toxicológica mediante ensayos de mutagenicidad o otros métodos alternativos y la importancia de los datos. Hablaba de la información que haya con animales se tiene que compartir. No se puede repetir ensayos. Y está estrictamente prohibido usar animales, a no ser que sean estrictamente necesarios, lógicamente. Y entonces este era un poco el campo que le animaba a las personas que puedan estar interesadas, que el sistema virtual permite que todo el mundo pueda participar. Y en una de las diapositivas anteriores, la voy a sacar, hay una persona a la que se pueden dirigir aquellas personas que quieran
asistir virtualmente el 26 de mayo, la semana que viene. Eso por un lado. Y por otro, lo que les quería poner es que hay una serie de personas que se han interesado en esta tercera reunión que organizamos la semana que viene, de los distintos países que nos vienen consultando la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química. Entonces, dado que México, Colombia, pues ha habido personas interesadas de 11 de México, 12 de Colombia, de Argentina 30, 9 de Chile, etcétera. Lógicamente de España muchos más. Pero lo que yo les animo es que una manera de ver nuevas ideas es, además de la participación en este congreso que estamos desarrollando, yo les animo a que también vean la ventaja de esta situación es que desde cualquier punto uno puede asistir a una reunión en otro país. Y esto es por lo que yo les animaba a que lo hicieran. Y yo realmente, con esos fundamentos, métodos alternativos en la experimentación toxicológica y las nuevas iniciativas que se están incrementando, yo no voy a consumir más tiempo. Simplemente que les animo a que visiten la Red Iberoamericana, que es de fácil manera de ver qué es lo que hay, y de ahí se saca una gran cantidad de información. Es decir, que en estos últimos tiempos, en el control, el número de visitas va en aumento. Y les ponía una tabla y ahora mismo hay, como usuarios, tenemos 70.150, como sesiones hay unas 130.150, lo estoy diciendo de memoria, y el número de páginas visitadas es de 209.030 visitas a día de ayer. Y yo agradecerles su presencia, estar encantado en participar con el doctor Villalobos, con el doctor García y con el doctor Montserrat, y me ofrezco a cualquier tipo de consulta que puedan. Yo, a Dios gracias, sí estoy vacunado, me han vacunado perfectamente y realmente el fruto de la vacunación se está viendo en el descenso de muertos y el descenso de personas afectadas. Entonces, hay que agradecer que Europa nos haya facilitado la vacuna, las vacunas, y con los problemas y no problemas, pero ante todo vacunarse. Y les deseo que cuanto antes ustedes lo puedan recibir. No tengo más que decir. Muchas gracias, doctor Eduardo de la Peña. Seguramente que al final de la exposición, doctor Sergio Villalobos, vamos a tener algunas preguntas de los participantes a este congreso. Digamos, le pido al doctor Sergio Villalobos, por favor, que comience su exposición. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches para el doctor de la Peña. Yo sé lo que es quedarse esta tarde. Esta mañana me tocó levantarme a las 5 de la mañana, antes, para una teleconferencia de las tantas que tengo con asociaciones en Bruselas, como CONCAWE. Así que sí me ha tocado hoy. Bueno, pues en realidad, antes que todo, muchísimas gracias a todos. De nuevo, reitero mi agradecimiento a la universidad, al comité organizador, al doctor García, que hacía tiempos que no lo veía, a Andy, obviamente, por ser la persona que está conduciendo, animando, y voy a dar parte a mis temas acá. En realidad, yo no tengo diapositivas ahora, lo único que he hecho es como recoger un poco
las notas, desafortunadamente, el tiempo y otras obligaciones me han impedido estar presente en presentaciones que he querido ver. Esta mañana, por ejemplo, me perdí la de subproductos de la industrialización del pescado y prevención del estrés oxidativo de la doctora Karina Lima, pero bueno, creo que lo puedo mirar después por Facebook. Pero para mí los temas, y yo presenté el martes en toxicología computacional, pero hay una cosa que yo quiero aclarar. Eh, la toxicología computacional o in silico es algo que no me consume el 100% del tiempo. Es algo que me ocupa muchísimo, pero de igual manera yo tengo otras cosas de las que me encargo, por ejemplo, prevención de derrames de petróleo. eh, eh, en cuanto a la toxicología computacional, me he dado cuenta que hay unos químicos que se burlan de todos los métodos de QSAR que se conocen, como por ejemplo los compuestos per y polifluorenados del octano, ya sean sales o sean ácidos, la famosa química del teflón, que se utiliza como la materia prima para extinguir fuegos de líquidos combustibles. Todos conocemos un extintor de incendios y la espuma blanca. Bueno, pues esa espuma blanca, ese material, se inventó hace más de 50 años, 50 o 60 años. Y solamente hasta hace poco se vino a reconocer que ese enlace carbono fluoruro, perdón, es un enlace que es hecho por los humanos, hecho artificialmente, un enlace que la naturaleza no hace y que es un enlace que es supremamente rígido y difícil de romper. Con lo cual, la molécula que se crea, la molécula que se ha creado, por ejemplo, el ácido perfluorooctanoico, es un ácido o la sal, ya sea un carboxilato o lo que sea, em, es una sal que perdura, así como el DDT, perdura 10, 20, no sabemos todavía. Y todos los humanos tenemos de eso en nuestro suero, en nuestra sangre. Em, yo trabajo en comités a nivel de interindustria. BP, la British Petroleum, no hace este tipo de químicos. Esos los hacen DuPont y otras compañías. eh, y es algo que no solamente se hace en extinguidores de incendios, sino también en materiales que se utilizan como repelentes de agua, las chaquetas impermeables, las botas, el Kevlar y todas esas cosas. Y hasta ahora nos hemos venido, o bueno, desde hace como 5 años o dentro de los últimos 10 años nos hemos dado cuenta que estos compuestos se acumulan en los animales, se acumulan, se pasan a través de las cadenas alimenticias, tal como se pasa el DDT, tal como se pasan los pesticidas clorinados y terminan siendo un problema de largo plazo. Entonces la solución está en tratar de utilizar reemplazos que sean compuestos que sean de menos de 8 carbonos si se va a perfluorinar o a polifluorinar, o utilizar químicas que sean totalmente libres de fluoruro. Eso en parte ha consumido mi tiempo. Am, tengo que decir también que eh, dentro de los plásticos en el medio ambiente es algo que también se ha mencionado, es algo a lo cual yo no me ocupo, pero sí lo monitoreo. Am, y em, la sostenibilidad, los conceptos de sostenibilidad. Eh, he oído mucho del doctor de la Peña, del doctor Montserrat, de los otros ponentes sobre el uso de métodos alternativos, sobre todo la minimización o la prohibición del uso de animales en la experimentación para toxicología. La definición de animal, por ejemplo, que en muchos casos significa es que el organismo es un vertebrado. O sea, se pueden todavía experimentar con invertebrados e incluso uno puede experimentar con embriones de peces antes de que haya eclosión y no se considera en la OSD como un animal, sino hasta después de que eclosiona. Es algo que las reglas lo han dispuesto de esa manera, pero ahí es donde, por ejemplo, son de importancia vital los enfoques in silico, los modelos de QSAR, modelos que todavía
no encuentran la perfección y todavía yo creo, en mi opinión, distan de serlo. Hay, por ejemplo, para hacer una evaluación del perfil PBT, persistente, bioacumulador y tóxico, se podría utilizar la asunción, uno asume de que si la partición de octanol, agua, ese índice, ese logaritmo es mayor de 5.5, 6.5, entre 7 y 9, algo que sea muy hidrofóbico, que ese compuesto se va a bioacumular. Y resulta que no siempre es así. Hay maneras, ciertos compuestos que se burlan de ese tipo de relaciones y se han dado cuenta en los entes regulatorios, por ejemplo, en la Agencia Europea de Químicos, la ECHA, que los modelos actuales por lo general tienen un nivel adecuado de predicción, pero no completamente cierto. O sea, hay demasiado falso negativo, también pueden haber incidencias de falsos positivos y por ello ya no se está aceptando el uso de un solo modelo. Tiene que uno que integrar modelos, tiene uno que hacer una justificación y un proceso mucho más elaborado que el simple entrar los datos en un modelo de PBT, un perfil, y sacar los resultados. Es mucho más complejo. Entonces, los modelos todavía distan de ser lo ideal. Otra de las limitaciones, como yo la venía notando, es que los modelos casi siempre son para compuestos discretos, químicos discretos. Todavía no tenemos un modelo para compuestos organometálicos, todavía no se entiende. En realidad, los modelos para metales son difíciles. Hay un modelo, el Biological Ligand Model, el BLM, que se utiliza, pero hay que saberlo utilizar. Y la base de datos, como se explicó muy bien por la doctora Karina Martínez, la base de datos tiene que ver mucho con el dominio, los compuestos para los cuales se ha creado ese modelo. Si hay químicos, hay metales que no están dentro de esa nube, dentro de ese universo de químicos, la predicción va a ser puede ser mediocre. Así que esas son las cosas que yo veo. Ahora, lo último para mí, lo último que es el reto, y a mí me tocó lidiar, por ejemplo, con el derrame de petróleo que sucedió en el Golfo de México, que por cuestiones de BP, no digo yo de culpa de BP, pero sí hubo varias entidades que fueron culpables de ese derrame, el derrame de petróleo más grande que ha habido en la historia. Yo no trabajaba para BP, pero después entré y me tocó pues ayudar en muchos procesos. Yo pensé que hasta ahí eso era lo máximo que yo iba a ver, porque la química del petróleo, a pesar de que el petróleo lleva más de 100 años de haber sido descubierto, es algo que todavía no se entiende. E irónicamente, dentro de el nuevo acuerdo, no sé cómo se le dice, no lo ha pensado cómo se dice, el Green New Deal, el nuevo acuerdo verde o las químicas verdes que se están promoviendo más que todo en Europa, no tanto aquí en los Estados Unidos, pero ese acuerdo de reemplazar a los fósiles, a los combustibles fósiles, si no se llega, si no se cristaliza, yo sinceramente no le veo un buen futuro al mundo. Y es algo que tenemos que hacer. Y digo yo, qué irónico que después de más de 100 años todavía no entendemos esta cuestión totalmente del petróleo y ya para el 2035 o 2050 tenemos que buscar definitivamente grandes alternativas dentro de la movilidad y el uso y el procurarse esa energía que no tenga que derivarse de gases o de combustibles de origen fósil. Así que yo utilizo en parte, utilizamos nuevas alternativas en la compañía, me toca ayudar. Para eso, en cierta forma, los modelos nos sirven porque estamos explorando químicas nuevas que se utilizan para los engranajes, para las grasas súper especializadas que se utilizan en las turbinas de viento o en los automóviles eléctricos, muchísimas otras cosas. Y esto es una antesala
que me lleva al último punto de lo que yo digo sería la cúspide de la sostenibilidad ambiental y de las químicas verdes, que es y tiene que ser el secuestro del dióxido de carbono. Es un proyecto en el cual yo estoy trabajando. No tengo todo el tiempo para dar los detalles, pero es una manera en la cual si no hacemos nada, si no tratamos, para mí, antes que todo, yo quiero decir que el dióxido de carbono es una de las moléculas más fáciles, pero a la vez más complejas dentro de las multiplicidad de reacciones que puede tener, ya sea en el suelo, ya sea en medios de agua fresca o en medios marinos. CO2, tan fácil, pero tan complejas las reacciones que pueden ocasionarse. El cambio climático, el calentamiento global, el exceso de dióxido de carbono y otros gases de invernadero dentro de las capas atmosféricas han hecho que el océano, los océanos que anteriormente se pensaban que eran como ese sink, ese depósito infinito de dióxido de carbono y que entonces no había problemas, que la química de buffer que tienen la capacidad, que tienen los océanos de neutralizar, eso no iba a contribuir a que hubieran excesos en la atmósfera, pero ya nos hemos dado cuenta que esa bomba de interacción que existe, que radica en las profundidades de los océanos, ha llegado a su punto de saturación y por ende los océanos se han empezado a acidificar, que es una cuestión que no se le pone atención y como no es algo que no se ve sino a largo tiempo en escalas geológicas, no necesariamente escalas geológicas, pero las medidas se hacen a nivel de décadas o de generaciones y se da uno cuenta que el pH oceánico, que por lo general debería ser 8.2, ha empezado a reducirse, ya vamos por 8.1, en ciertas partes del mundo está en 7.9 y mientras más se acidifique el océano, menos va a ser la capacidad no solo de sostener la vida animal, la vida marina, la vida animal y vegetal, las algas, todo lo que nos ayuda, lo que ha ayudado para, para el mantenimiento y el equilibrio atmosférico. Y dentro de ese campo es donde yo ahora me estoy moviendo. El reto es inmenso, pero yo creo que no hay vuelta atrás si la humanidad no busca maneras de secuestrar el dióxido de carbono y por ende con las nuevas tecnologías, tal vez los otros gases de invernadero, no sé cómo vamos a poder controlar los efectos que se ven cada año con el exceso de huracanes, ciclones, inundaciones, deshielo en las capas polares y subantárticas o subárticas. Entonces son cosas en las cuales últimamente yo me he venido ocupando y es lo que, aparte de lo clásico, de monitorear estudios o de trabajar con grupos donde tratamos de perfeccionar los modelos de toxicología computacional, me estoy moviendo. Yo creo que estos fueron mis 15 minutos. Muchas gracias por ser diálogo. Muchas gracias a todos ustedes. Un breve comentario, más no preguntas. También, doctor José María Monserrat, el problema que usted comentó lo que estamos teniendo nosotros acá en el Perú, en la Universidad de San Marcos y en la Facultad de Farmacia en general. Hemos tenido que modificar nuestros sílabus de la forma de enseñanza, de la forma presencial a la forma virtual. Hemos tenido que paralizar, por ejemplo, los centros de información y control toxicológico, porque no se podía realizar estos análisis. Y también hemos tenido que adecuar nuestro sílabus dentro de todos los sílabus dentro del plan curricular de la Escuela de Toxicología. Ustedes saben que acá en el Perú, en la Facultad de Farmacia, nosotros tenemos una Escuela de Toxicología. Estamos preparando profesionales, yo he escuchado en unos días anteriores, con la finalidad de repente de dar a nuestra sociedad
profesionales toxicólogos. Y ante esta realidad, observar los comentarios que ustedes hacen con su experiencia. ¿A qué me refiero? Al hecho de que en el perfil curricular que tiene la Escuela de Toxicología, por ejemplo, recién se está hablando de la situación de la nanotoxicología. Por ejemplo, recién estamos escuchando hablar sobre mecanismos de la toxicidad computacional. Lógicamente, estamos realizando nosotros todos los tipos de análisis, tanto análisis toxicológicos de urgencia, toxicológicos del medio ambiente, toxicología alimentaria. Todas estas cosas están insertos dentro de esto. Pero necesitamos de esa clase de información y de innovación. Como ustedes saben, toda ciencia es dinámica, no es estática. Como le comentaba al momento, hace tiempo hablábamos sobre la contaminación de los metales en el mundo. Ahora el doctor Villalobos nos está hablando sobre la contaminación del CO2 y la gran problemática que tiene esto. Y esto va a persistir. Y ayer escuchaba en una exposición a una profesora que hablaba sobre la cultura ambiental. Creo que por allí debemos partir para evitar este gran problema de la contaminación del medio ambiente. Para finalizar, seguro estoy que las autoridades de la universidad y los profesores de la Facultad de Farmacia y en especial de la Escuela de Toxicología y en especial de la persona que está hablando en este momento, posteriormente van a tener una invitación de parte de ellas para que nos dé una clase virtual más profunda, digamos, y no darles el tiempo limitado, sino todo el tiempo necesario, porque esto es lo que nosotros realmente necesitamos. Muchas gracias a todos ustedes, doctor Villalobos, doctor Eduardo de la Peña, doctor José María Monserrat. Por mi parte, no hay ninguna pregunta. Seguramente que esta motivación va a estar cultivando en todos nosotros leer e incentivarnos más sobre el tema. Pero vamos a darle pase en este caso a Andy. Seguramente que hay muchas preguntas de las personas que están participando en esta reunión. Muchas gracias nuevamente, doctores. Andy, por favor. Andy. Hola, claro Andy. Que sí. Claro que sí, doctor García. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a cada uno de los panelistas que participaron en la mesa redonda por esas extraordinarias exposiciones y muy interesantes perspectivas desde cada uno de sus puntos de vista. De parte del público tenemos una primera, en primer lugar tenemos un comentario de Telma, desde Brasil, al profesor José María Monserrat, que menciona que habló muy bien de la angustia que los envuelve, que envuelve a todos los brasileños, además del tiempo, el tiempo oprimido que los asola de la imposición de la fuerza sobre la educación, en todo de la educación a la salud. Luego tenemos una pregunta de Alejandro Chávez Quispe. Él consulta, esa es una pregunta general. Él pregunta, ¿existen métodos alternativos para evaluar la toxicidad de agentes físicos o solo contemplan compuestos químicos? No es una pregunta dirigida, así que el que desee responder me parece que está disponible. No está buena la pregunta. Pues yo de mi parte no estoy al tanto de eso. Yo estoy mirando ahora, estoy en un proyecto donde como parte del secuestro del dióxido de carbono, uno de los escenarios que pueden darse a futuro es el intercambio del carbono ¿cómo se dice? En líquido, en forma líquida, que se bombea hacia adentro de la corteza submarina, y si está entrando en un acuífero o en algo que está disponible no hay problema. Pero si el acuífero
si estos depósitos, si estos yacimientos tienen algo más, por lo general se conocen como aguas de formación. Esas aguas de formación tenemos que ver qué hacer con ellas. Y esas aguas de formación son demasiado saladas y sabemos que exceso de salinidad es choque osmótico. Entonces sería por el lado de la ósmosis, de la tonicidad, donde estamos tratando de ver cómo pueden haber algún modelo, pero para eso hay que entender todavía mucho más las membranas celulares y los canales, las puertas que son claves para que haya la homeostasis de los organismos que están viviendo, ya sea como osmoconformes o como osmoreguladores. Es el único choque a nivel de efecto físico, que pues en realidad es sal, es un gradiente, o sea que es una combinación como de física con la química, como la temperatura también, que hasta qué umbral tolera un organismo, puede tolerar más de, digamos, temperaturas de 50 grados. Y esto tiene que ver con el calentamiento global, qué partes del mundo se van a llegar a ver esos extremos. ¿Ves? Entonces, no sé, tal vez no estoy al tanto de ese tipo de modelos, pero desde que haya un modelo básicamente se hace a partir de ecuaciones donde se hacen correlaciones, donde mientras más se alimente la base de datos, mientras más se entienda cuál es la sensibilidad de la distribución, porque van a haber organismos que son sensibles y organismos que son resistentes, y eso da por lo general una curva de nivel sigmoideo. Y dentro de esa, si está bien establecida una relación y se entienden los efectos de diferentes intensidades de estrés físico, yo creo que se puede derivar algo. De momento no conozco, pero esa es mi manera de hipotizar, como de teorizar algo que lo conceptualizo de esa manera. Yo no tengo una experiencia suficiente como para hablar sobre modelos computacionales o in silico en respecto a la pregunta, que también me pareció interesante, pero como usuario, sí me parece que lo que comentó el doctor Villalobos de la temperatura lo puedo imaginar, por lo menos. No sé si se hace, pero lo puedo imaginar, ¿no? O sea, modelos de dinámica molecular en la cual se ve la actividad de membranas biológicas frente a nanomateriales, que se hace eso, por ejemplo. La energía vibracional de los fosfolípidos sería afectada por la temperatura. Hay trabajos que están haciéndose para ver, por ejemplo, simular poblaciones de C. elegans, un modelo invertebrado que, como también mencionaba el doctor Villalobos, Villalobos, yo soy argentino, no, Sí. no le digo Villalobos. Suena bien. Perdón. No hay que pero que en Brasil realmente también la legislación permite trabajar con animales invertebrados, con modelos invertebrados no están atendidos por la legislación, ¿no? Quedan fuera de la legislación. Y hay trabajos que ya están usando simulación de poblaciones de C. elegans, por ejemplo. Ya hay publicaciones y uno sabe que el desarrollo de C. elegans y la expectativa de vida de C. elegans está muy afectada por la temperatura, así que yo también iría por lo menos puedo imaginarlo en la temperatura, pero es eso. Pues yo hablando de C. elegans, bueno, hay otros organismos que son para quienes hemos tomado clases de zoología, los tardígrados.
que de verdad parecen seres de otro planeta. Yo no sabía que hubo una misión espacial de Israel que envió una cápsula a la Luna y desafortunadamente el alunizaje no salió como se esperaba. Y la cápsula se estrelló y lo que no se sabía era si los tardígrados que iban en esa cápsula sobrevivieron el impacto o no. Pero ahora leyendo un breve sobre Science News, dicen que alguien ha experimentado ya con ellos y dicen que pueden resistir choques de más de 800 metros por segundo. O sea que, por un lado, ahí está eh, tal vez alguien está en este mundo dedicado a investigar eh, a qué velocidades pueden soportar estos animales un choque. Y los tardígrados son, me imagino que son muy resistentes, pues, pero es algo que no había visto sino hasta hace poco. Yo no sé si se me oye. Sí. No, solo que ejemplo concreto, alternativo para ver efecto físico no conozco, sinceramente. Pero hay una máxima que para mí ha sido una máxima en la vida y es que es mejor conocer que un efecto tóxico no existe que ignorar que un efecto tóxico no existe. Eso solamente se puede hacer con evaluación toxicológica. Me acaban de poner ante una necesidad el contestar si hay para algunos elementos físicos. Me consta que ha cambiado los nanomateriales, han cambiado la toxicología. Ya no se puede estudiar como la estudiábamos, porque las cantidades son tan pequeñas que el paradigma de la toxicología de cualquier producto químico ha desaparecido. Entonces, pero yo no sé si esas personas que me consta que están trabajando en nanomateriales es un efecto físico el que están valorando. Sinceramente, no lo sé. Se lo consultaré. O sea, mañana me provoca que voy a llamar a un colega y amigo que está trabajando con nanomateriales, pero mi experiencia no es en ese sentido. Yo siempre he estudiado sustancias químicas, fundamentalmente. Entonces, pues, zapatero a tus zapatos. No puedo hablar de lo que no conozco. Eso por un lado. Sí, uno puede pensar, por ejemplo, el tránsito intestinal, eso se ha visto, el efecto del tránsito intestinal en Daphnia, por ejemplo, cómo es afectado, y en zebrafish también, por nanomateriales, donde sería un efecto más físico que el efecto químico, pero la pregunta me parecía que era usando un método alternativo, ¿no? O sea, y yo la verdad que tampoco puedo imaginar cosas, pero no tengo una respuesta definida sobre eso, ¿no? No, yo le voy a hacer un comentario. Estuvimos valorando un determinado, el bioaletrín, utilizando dos isómeros. Uno era positivo y otro era negativo, con un ensayo de Salmonella typhimurium con unas determinadas cepas. Entonces, un mismo compuesto químico no se comporta de la misma forma, dependiendo del isómero. Configuración. La configuración, efectivamente. Lógicamente, eso tiene una repercusión, porque el efecto mutagénico va a depender de cómo se acople sobre el ADN, pero no estaba del todo de antemano sabido. Entonces yo me acuerdo que lo valoramos con los dos isómeros y la sorpresa fue que uno era positivo y otro era negativo. Esto es una prueba vivida, no que me la han contado, sino que la hemos hecho y entonces te sorprende que cómo una cosa funciona y otra no. Entonces, es un problema. Y luego otro problema que se tiene en la toxicología es las mezclas.
Un Exactamente. compuesto puede reaccionar de una manera, pero un compuesto más otro compuesto, eso es un mundo. Sí. Y no se conoce. Entonces, si de los 100 y pico productos y 1000 productos que conocemos no tenemos todos los datos toxicológicos, cuando funcionamos con mezclas, la ignorancia es máxima. Ahí es donde la inteligencia artificial está tratando de ayudar en cuanto a las mezclas complejas, las que no solamente eh, son no conocidas, o sea, lo que se llaman UVCBs, Unknown, uh, unknown Composition and Variable, y de actividad biológica, que en Europa, en Bulgaria, en la Universidad de, no recuerdo, están trabajando en un laboratorio de química matemática, trabajan mucho con eso. Y hay un programa que se llama GGraph, pero es difícil, no es fácil, es complejo. Y eso sin incluir los metabolitos. Efectivamente. Ese es otro, o sea, es... Elemento adicional. Sí, correcto. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Me parece que podemos aprovechar para hacer una pregunta adicional. Denis Contreras consulta. Buenas tardes, estimados ponentes. Tengo un par de consultas. ¿Qué se necesitaría para desarrollar e impulsar los métodos in silico en países como el Perú? ¿Alguna recomendación o pautas? Una buena conexión a internet. No, Sí, estoy hablando en serio. Es en serio, sí. Porque hay muchos métodos que son libres, Sí, o sea, son gratis. O sea que es tener una computadora con gran capacidad de procesamiento y una buena conexión a internet. Es eso para empezar. Después, como siempre, en ciencia cerebro. Pero eso sí. es para todo, ¿no? Sí. Pero es una buena, es eso, o saber algunos programas, por ejemplo en Python, para hacer un batch de diferentes, por ejemplo, diferentes nanomateriales. Hemos hecho de hacer la interacción de nanotubos de carbono con proteínas mitocondriales, y teníamos montones de nanotubos de diferentes diámetros, funcionalizados, no funcionalizados, y el programa, digamos, le iba ofreciendo a la proteína en forma secuencial los diferentes nanotubos, y eso era una rutina en Python. Pero es eso, ¿no? No digo que sea simple, no digo que sea simple, pero es una de las ventajas. Yo de vuelta quiero insistir, yo no soy especialista en esto, pero he sido usuario en colaboraciones y es algo que realmente me ha fascinado ese mundo. Que por otro lado, si hablamos de la nueva normalidad, y yo inevitablemente tengo que hablar de pandémica, la nueva normalidad también implica a futuro en países de Latinoamérica cómo va a quedar el financiamiento en ciencia, ¿no? Porque hay por las razones emergenciales conocidas, hay, por lo menos en el caso de Brasil, hablo de lo que sé, unos recortes muy importantes. O sea, tenemos restricciones para mover y usar los laboratorios, y tenemos restricciones económicas también. Entonces, generar conocimiento a través de aproximaciones in silico a mí me parece algo muy viable y muy científicamente también muy interesante. Yo diría que aparte de la importancia de una buena conexión de internet, también está el familiarizarse con el inglés, porque querámoslo o no, es el idioma de la tecnología.
Si yo, por ejemplo, si les dijera, como yo dije en mi exposición, métanse en Google, pongan YouTube QSAR Toolbox o YouTube EpiSuite o YouTube EcoSAR. Y seguramente que alguien se ha dedicado a explicar en un video de tal vez, no sé, 5 minutos o 20 minutos los procesos. Y es muy loable. Lo que pasa es que casi siempre eso está en inglés. Entonces, si no se sienten intimidados por eso, y la verdad, no hay que sentirse intimidados. Uno puede balbucear, no lo tiene que hablar bien. El inglés técnico es en realidad relativamente fácil. Eso sería una. Y la otra, pues, es lo que decía José María, de que muchos de estos programas son libremente asequibles, no hay que pagar. Hay unos que sí hay que pagar, hay unos que son gratis. Por ejemplo, el QSAR Toolbox es gratis, pero es muy complejo y entrenarse para eso requiere de tiempo. Pero lo básico para empezar, EpiSuite para propiedades físico-químicas, destino ambiental, transporte. EcoSAR es gratis. Están las bases de datos. Hay otro que se llama Vega, que es italiano, o la tienen en Italia. ¿Qué otro? Están los de la EPA para cáncer. Está Oncologic. Es muy bueno. Es Tier 1, es a nivel 1, pero es bueno. Hay otros que son sobre todo en cuanto a entender la correlación de interespecies. Se están introduciendo modelos que se llaman ICE, que quiere decir Interspecies Correlation Estimation. Inclusive yo tengo una amiga, no sé si esté dentro de la lista o dentro de la audiencia en YouTube, pero ella es la doctora Adriana Bejarano. Ella es una experta en ICE y podría, si ustedes me lo consultan, yo le digo a ella y ella estaría encantada de ayudar con esto. Son varias las por donde se puede empezar. Y están las notas del congreso anterior donde yo tuve la oportunidad de tener más tiempo y de explicar cómo se hacía paso a paso, y la exposición del martes fue simplemente muy breve y obvio que de 2015 al 2020 o de 2019 cambiaron varias cosas. Y está el TST, el test, que es el que te da por ejemplo, para quien esté interesado en saber un LD50 en una rata por exposición oral, es el único programa que yo conozco que te lo da gratis. Los demás hay que pagarlos. Catabol no recuerdo los otros, hay que pagarlo. Pero eso y lo que dice José María, si quieres ciencia, pues también hay que poner cerebro, hay que entender, hay que hacer el esfuerzo de lo que me está dando este modelo, si es, uno como que tiene que estudiar el resultado. Es esto, tomarlo no solamente como acto de fe, sino tener confianza de que lo que se está utilizando se hizo bajo un proceso racional, que el modelo no simplemente no es un sustituto al conocimiento experto. Muy bien. Nuevamente, el agradecimiento por la participación en esta mesa redonda. Les agradezco mucho, doctor Sergio Villalobos, doctor Eduardo de la Peña Torre, doctor José María Monserrat. Bien, Andy, damos por terminado esta mesa redonda. Buenas tardes y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Muchas gracias, Andy. Gracias a todos.
Gracias a todos. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente.